Estás a punto de ver la segunda parte de mi entrevista con Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Si no viste la primera parte, te la dejo aquí arriba, pero si ya la viste, que disfrutes de la segunda, donde hablamos de Luis Fernando Camacho, de Evo Morales, de cómo censuran su gestión y luego lo restituyen como ministro de Gobierno, de cómo pasa de criticar al MAS a integrar las filas de este partido y además convertirse en ministro de este gabinete. De todo esto y mucho más a continuación. Si te gusta nuestro contenido, clic en el botón de gracias aquí abajo. Que lo disfrutes. Nunca estuve de acuerdo con esta acción desde el Ministerio de Gobierno de mostrar a los detenidos con el cartel de detenido, enmanillados, en una exposición vergonzante ante la sociedad. Y yo lo dije. Después se siguió haciendo aquello y yo preferí no opinar más porque ya me trajo unos inconvenientes con el titular de esa cartera. Yo no comparto ese proceso de ocurre un acto, inmediatamente es mostrado, expuesto públicamente. Hace poco expusieron a una mujer que la trataron de abandonadora de niños, de alcohólica, y la mujer ni era abandonadora de niños, ni era alcohólica, sufría violencia y era pobre. Que siempre me ha parecido inaceptable poner el cartelito de aprendido y exhibir a las personas. ¿Has visto las graves injusticias que se han dado con mujeres y con personas que han sido afectadas en su dignidad y en su derecho a la presunción de inocencia por esta mala práctica que tiene Eduardo, ¿no? Algunos hablan de show mediático, Eduardo. Vos decías que esto tiene que ver con estudios científicos y técnicos que demuestran que un delincuente, si sabe que lo van a mostrar, que evite delinquir eventualmente, ¿no? Estos estudios que mencionas, ¿cuáles son? ¿Te acordás del autor? ¿De qué investigación específica? Hay muchos criterios por los cuales hemos tomado la decisión de mostrar a aquellas personas que existen los elementos suficientes para demostrar que ha cometido un hecho delincuencial debidamente tipificado en el Código Penal en nuestro país o normas que han modificado el Código Penal en su conjunto. El primero, porque hace un par de años hemos llegado a lo peor de lo peor en la justicia boliviana. Lo más difícil en Bolivia es llegar a una sentencia, porque se coimean investigadores, fiscales, jueces, desaparecen pruebas, aparecen peritos falsos que luego desaparecen, que luego se contradicen. Es lo más difícil llegar a una sentencia. Y cuando llegamos al Ministerio de Gobierno, evidenciamos que pese que habían habido familias heroicamente trabajado para conseguir una sentencia, los sentenciados violadores y feminicidas se encontraban libres, diciendo, tengo COVID, no puedo estar en la cárcel, sí, pero admito que maté a una mujer, pero estoy enfermo con COVID, o tengo las secuencias de que me dio COVID y debo estar en mi casa. ¿Y qué creen? Nunca estaba en su casa, estaba donde sus hijastros, estaba donde sus hijos, hostigando a los familiares que habían tenido la hidalguía de procesar a quien le quitó a un miembro de su familia. Y la gente ya no creía en la justicia. La gente creía que si llega a tener sentencia, el violador, el feminicida va a seguir libre. Y dijimos, esto tiene que parar. Tenemos que demostrar de que si hay un violador, un feminicida, libre, sentenciado en nuestro país, va a volver a la cárcel. Y quienes lo hayan liberado van a ir a la cárcel, sean jueces, fiscales, abogados, médicos, etcétera, etcétera. Trabajadores sociales, quien fuese. Y lo hicimos, le comentamos al presidente lo que estaba ocurriendo, creó una comisión del más alto nivel de revisión de casos con sentencia de feminicidio y violación. Logramos capturar a decenas de personas que estaban sentenciadas en Bolivia y la gente dijo, algo bien está haciendo el gobierno. El segundo elemento, cuando ocurre un hecho delincuencial y no se le explica a la población y no se lo muestra al delincuente, dice, no están haciendo nada. Por tanto, lo van a liberar y el gobierno está metido en esto. El segundo elemento es decir, ¿de qué sirve si lo van a liberar? O dicen, no nos quieren contar la historia porque no están haciendo nada. El tercer elemento, y hemos hecho estudios técnicos y científicos, como te manifiesto, hemos contratado una consultora a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, de cuál es el miedo que tienen las personas de ser expuestas públicamente. Porque si yo detengo a Juan, a Pedro, a Martín, y desaparece 3, 5, 6 meses, que es el tiempo razonable que les dan los jueces
o administradores de justicia en nuestro país y luego lo liberan, dicen, es que me fui a trabajar a Chile, me fui a trabajar a la Argentina, estaba de vacaciones en el exterior, ya volví. Violadores, feminicidas, narcotraficantes, delincuentes. Entonces, cuando ya uno lo muestra a los medios de comunicación, la gente dice, no, el ministro de Gobierno me va a mostrar, el ministro de Gobierno no le importa nada, el ministro de Gobierno va a decir, aquí están las pruebas, aquí está el violador, ¿y qué van a decir los jueces? A ver, quiero ver si esa prueba es buena, quiero ver si las imágenes son buenas, si se ha respetado el debido proceso, si se ha respetado la cadena de custodia. Entonces, toman los elementos suficientes y ¿qué dicen estas personas? Me declaro culpable porque si no, todos los días voy a hacer escarnio público. Entonces, hemos conseguido sentencias como nunca antes, de 30 años en una semana, en 24 horas, 48 horas, y nos ha facilitado. Este último tiempo, no porque no hubiésemos querido, hemos dejado de presentar a violadores y feminicidas. Y lamentablemente, si hacemos una comparación 2024, 2025, 2024 en este mismo periodo de tiempo, estaban ocurriendo 15 feminicidios. Ahora estamos en la cifra de 19. ¿Y qué quiere decir esto? Poco a poco la gente está diciendo, en la justicia boliviana todo podemos arreglar. Yo voy a decir, si mato a una mujer, si viola a una mujer, voy a pagar, voy a coimear a alguien, voy a estar libre y voy a decir que estaba trabajando en el exterior y que demostré mi inocencia. Entonces, estamos debatiendo ya ahora con el equipo jurídico, con los expertos, con los sociólogos, los psicólogos, si nuevamente reforzamos la presentación de aquellas personas que hayan cometido delitos, como nos ha obligado la justicia, en caso de flagrancia, en caso de personas buscadas y en caso de personas desaparecidas que la justicia nos ha permitido presentar solo en estos 3 casos a personas ante la audiencia pública, ¿no? El tema es que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal establecen la presunción de inocencia. Organismos internacionales también se han referido en relación a esto de que hacer esto con sospechosos puede vulnerar derechos fundamentales. 2 cosas, Eduardo. Por un lado, decías, al ministro no le importa nada. Sé que era un decir, pero me agarro de esto que decías. De alguna manera, entonces, también estás faltando a la ley. ¿El ministro de Gobierno es inmune a la ley, por un lado? Y por otro... Para nada. No. La justicia, en la Defensoría del Pueblo, por un caso de manera específica, por presentar a una persona en flagrancia que había cometido un delito, nos dijo, en este caso, muestre las pruebas. No. En el caso en específico, en el caso, general, la justicia nos ha dicho, no puedo cercenarle las funciones al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno solo puede presentar, no estoy hablando de sospechoso, contradigo todo eso, presentar personas buscadas por la justicia, personas que hayan cometido delitos en flagrancia y personas desaparecidas. Nosotros nunca hemos presentado a un sospechoso, no es que yo agarro a José Daniel, a Raquel y digo, creo que ella ha cometido un delito. No, nos munimos de todas las pruebas, de todos los elementos, y hay un elemento gratificante después de eso. Que los familiares de una mujer víctima de violencia o de un feminicidio, cuando ven esa escena, respiran y sienten un alivio y dicen, se hizo justicia. Cuando no nos ven haciendo esas cosas, nos reclaman, tenemos protestas afuera del Ministerio de Gobierno, porque conocen la realidad, lamentablemente, la administración de justicia en nuestro país. Saben que probablemente el día de mañana esa persona recobre su libertad. Hace un par de semanas yo me encontraba en la San Simón, en Cochabamba, precisamente hablando del feminicidio, de todo lo que hacemos, de las cifras, de la actual normativa y algunas cosas que hay que mejorar. Cuando culminó la presentación, la gran mayoría de las personas que estaban ahí eran familiares de mujeres que ya no se encuentran con nosotros. Y decían, por favor, Ministerio de Gobierno, hagan algo, queremos justicia. Hay mujeres que están muriendo. Y casualmente, todas esas mujeres que se expresaron en Santa Cruz y también en La Paz, porque este seminario lo hicimos en 3 departamentos, es de ninguno de los casos que hemos presentado. Donde los casos que hemos presentado la gente ya nunca más tuvo problemas con la justicia, porque en muchos de los casos, pese a no ser víctimas, nosotros, porque no nos están quitando la vida al Ministerio de Gobierno, nos adherimos a los procesos y buscamos transparencia en todos los actuados procesales. Cuando ya la gente que sabe que cometió un hecho delictivo ve al Ministerio de Gobierno y dice, no quiero mi vida tormentosa, no quiero pagar abogados, no quiero sobornar,
soy consciente de lo que hice, voy a pagar una sanción. Eso es lo que buscamos nosotros en nuestro país, de que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres y las niñas y los niños en Bolivia. El tema es que no es solo con los casos de feminicidio o violación. Recordemos el caso de Reina Hualpa, que creo que lo mencionaba Lima, Salvatierra y Richter. Fue presentada ante las cámaras como culpable. Para que la gente ubique el caso, esto pasó en enero del 2025. Fue culpada de abandono de hogar y violencia intrafamiliar. En este proceso se demuestra que ella no había cometido delitos, sino más bien había sido una víctima que estaba huyendo de un posible abuso. El defensor del pueblo pidió que el Ministerio de Gobierno se disculpe con ella y repare la honra, honor y vulneración de la presunción de inocencia. La Sala Constitucional Segunda de La Paz también instruyó al Ministerio de Gobierno que, como fue mostrada ante las cámaras, también ante cámaras se realice este resarcimiento, esta pedida de disculpas, y tenían como antecedente el caso de Blas Valencia, en el que el Estado sí tuvo que resarcir. Eduardo, ¿te has disculpado? ¿Pensás hacerlo en este caso? Primero, el caso de Blas Valencia es un caso que no tiene nada que ver de Blas Valencia con el caso de Reina, no tiene nada que ver. Bolivia tuvo que indemnizar a la familia de Blas Valencia y a Blas Valencia por los tratos crueles e inhumanos que sufrió esta persona, porque hay denuncias de violación a los miembros de la familia de Blas Valencia. Esa fue la indemnización que se le hizo como Estado a esta familia, que se ha demandado ante la CIDH. Si ellos lo usaban como antecedente, digamos, ¿no? No tiene ningún tipo de relación, porque la demanda fue sobre otros temas específicos. Sobre este tema específico, la justicia no puedo referirme, me ha pedido que no me refiera sobre el caso específico, no puedo ni citar su nombre, y me ha pedido la justicia que diga que el proceso está en pleno proceso, el caso está en pleno proceso de investigación. Ya lo hicimos en una conferencia de prensa en el departamento de Oruro, hemos cumplido, hemos presentado el video, los memoriales ante la justicia boliviana. No voy a decir, tenemos elementos, tenemos muchas cosas para decirlas, pero nos han pedido que no nos refiramos sobre el tema. Sin embargo, pese a todo lo que existe, todas las pruebas, todos los elementos que existía aquí, el cariño sobredimensional que yo tengo por los menores, de darle una protección en demasía a los menores en nuestro país, pese a todo esto, había un joven, un hombre en la cárcel, que lo estaban procesando por haberle quitado la víctima a esta mujer. Y no puede ser que una persona esté detenida, que haya tenido un escracho político, social, comunicacional en toda la sociedad boliviana, y que se lo acuse por un hecho delictivo que ni siquiera ocurrió. Más allá de toda esta burbuja que no la puedo comentar, el objetivo principal, más allá de contarle al pueblo boliviano qué fue lo que realmente sucedió, era sacar libre en ese momento a esa persona. Por eso se convocó al fiscal departamental, se convocó al comandante general y se le dijo, esto es lo que está pasando. Y la justicia dijo, era un 22 de enero. La justicia dijo, no trabajamos hoy, es feriado nacional. Y dijimos, no, hay que salir en conferencia, hay que explicar el caso, que se está procesando indebidamente una persona sobre esta burbuja que existe, que no puedo mencionarla, y se logró la liberación de esta persona y se logró resarcir los daños a esta persona que actualmente se encuentra gozando de su libertad. Espero que no haya cometido ningún otro delito. El tema es que ella también fue vulnerada en sus derechos, ¿no? Esto de lo que hablabas, el escarnio social, la vergüenza, la persecución. Ella también fue víctima de esto y por eso justamente el defensor del pueblo se pronunció. Quisiera referirme al caso, pero no puedo hacerlo, hay muchos elementos. Okay. Sin embargo, yo les podría dar un ejemplo, no voy a dar un ejemplo en específico, pero ¿qué pasa si yo encuentro al interior de un hogar 5 perritos que están abandonados 2 semanas, que están a punto de morir, y no hay los dueños? Y luego aparece el dueño y hay 3 perritos muertos. ¿Qué uno hace? Hay que denunciar a esa persona. Hay elementos de que esta persona abandonó a los 10 cachorritos, a los 10 perritos que estaban bajo su custodia, bajo su cuidado, y ella tenía la obligación de darles alimento, cuidar que no se deteriore su salud, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, si se murieron 10 perritos, la población va a pedir, presenten, hagan algo, activen los mecanismos que les otorga la ley, y en ese caso yo actuaría de una forma, que hay flagrancia, hay todos los elementos de convicción. Nosotros nunca hemos presentado un sospechoso, siempre hemos presentado a las personas con todos los elementos. Si nos hemos equivocado en alguna oportunidad por un mal informe de la policía boliviana, no lo hemos presentado. Hubo una publicación de un ciudadano peruano. Sin embargo,
los otros informes de contrainteligencia dijeron no es el ciudadano peruano y hicimos las disculpas públicas con una conferencia de prensa. Somos humanos, nos equivocamos y cuando hay errores los admitimos. ¿Y se pidieron disculpas con ella? Con este caso, la Sí. justicia boliviana nos pidió no referirse al tema Ok. y solo decir que el caso está en pleno proceso de investigación y es lo único que podemos manifestar. ¿Verdadero o falso, Eduardo? Lo único que te falta por lograr es detener a Evo Morales. Me faltan muchas cosas. ¿Verdadero o falso? Falso porque me faltan Falso. muchas cosas. Todos los policías estarían dispuestos a someterse a una prueba de polígrafo sobre sus vínculos con el narcotráfico o con la corrupción. Yo no sé si es necesario hacerlo con toda la policía. ¿Verdadero o falso? Perdón. Yo creo que falso, no es necesario. ¿Pero estarían dispuestos? Falso. No, pues no ve. La policía boliviana no necesita una reforma radical, solo ajustes. Verdadero. ¿Ah, sí? Solo ajustes. Es verdadero porque los gobiernos que han intentado hacer una reestructuración total les ha ido mal y cae muy mal. Hay que ir haciendo ajustes a las instituciones. Es como que yo diga, voy a cerrar este canal, voten a todos. ¿Y qué hago ahora? No puedo dejar a mi público sin ver el programa. Tengo que ir cambiando que la vestimenta, que la forma en que nos sentamos, la forma en que hacemos las preguntas. Entonces hay que ir evaluando constantemente. Los cambios tienen que ser paulatino y constante. Hablemos de tu relación con Lucho Arce. Antes de ser ministro de Gobierno, ¿lo conocías? ¿Tenías relación con él? Muy poca. Muy poca. ¿Cómo se gestiona, cómo gestionaste ser el ministro de Gobierno de alguien a quien no conocías? Debe ser complejo porque se hablan de temas muy delicados. No lo gestioné, fue una llamada sorpresa, no voy a contar detalles, pero me llama una persona y me dice, el presidente quiere hablar con usted antes que lo posesionen. Y me dice, ¿cómo está Eduardo? Me llamó de su teléfono, lo tenía registrado. Perdón, ¿quién habla? Le digo, porque estaba nervioso ya que me llame el presidente electo. Te hiciste loco. Me dice, loco, perdón, presidente. Me dice loco y me dice, te habla Luis Arce. ¿Cómo está mi compañero presidente? Un gusto saludarlo, muchas felicidades nuevamente, etcétera, etcétera. Y me dice, Eduardo, no, me dice Eduardo, doctor, me dice, primera vez que me decía doctor. Doctor, quiero pedirle que me acompañe en mi equipo. Y yo tengo una serie de especialidades en mi carrera y yo dije, van a estar vinculadas con eso. Y le dije, siempre he servido a mi país donde me corresponde estar. Así que si usted me pone de barrendero, de técnico, de profesional, lo que sea, yo voy a servir a su equipo hasta cuando usted disponga. Y me dijo, perfecto, va a ser parte de mi gabinete. Mañana le van a decir de qué. Y yo dije que no sea ni defensa ni gobierno. Entonces, al día siguiente me llama, ministro, tiene que ir a la Contraloría, ya ministro, ¿no? Tiene que ir a la Contraloría a sacar su declaración jurada, que a partir de mañana, después de la posesión, va a ser ministro de gobierno. Muchísimas gracias, hasta luego. La misma cara puse. La misma cara de como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que pasó acá? Entonces ya agarré, no quise contarle a nadie de mi familia ni a mi madre. La hablé sí en mi casa con mi esposa, le dije, hay esta decisión. Y me dijo, la decisión es tuya, yo no voy a ser ministro de gobierno. Entonces tomé la decisión y dije, bueno, veremos, el país está bastante complicado. Además porque sabíamos que hubo un intento de magnicidio antes que el presidente asuma las funciones. Hay un caso que estamos a punto de sacar una sentencia en este caso. Para simplificarlo, pues no hay mucho tiempo. Sí. Las personas que le quitaron la vida al presidente de Haití estuvieron 2 semanas antes de la posesión de Lucho Arce y 2 semanas después. Y estuvieron alojadas a un par de cuadras donde era nuestra casa de campaña y nos reuníamos todos los días. En La Paz. En La Paz. Por eso cuando Lucho Arce, el vicepresidente, jura como vicepresidente, hay un alivio entre nosotros. Y cuando Lucho está jurando, derrama una lágrima porque creíamos que lo iban a matar ese día. Incluso seguíamos siendo amenazados por el mando militar del gobierno de Yanine Áñez, que creíamos que ellos iban a actuar. Pese a la información que teníamos de estos ciudadanos colombianos que fueron y le quitaron la vida al presidente de Haití, ¿no? ¿Cómo es hoy tu relación con el presidente? Amplia. Amplia, podemos hablar de varios temas. Creo que es una relación bastante sincera. Siempre yo le he dicho las cosas buenas que hace. Le recalco que él debería ser enfático en mostrar las virtudes que tiene. Y él me dice, eso no es lo urgente, eso no es lo prioritario, siempre se lo digo.
Y cuando hay cosas malas también se las digo yo. Digo, perdón, presidente, pero tengo algo que decirle. Creo que esto no está bien. ¿Qué fue lo último que le dijiste que no estaba bien? No puedo revelar mis conversaciones personales. Una que sí puedas, una que hayan resuelto, por ejemplo. Le comenté esto, lo del diálogo, fue una idea de él. Y cuando estábamos viendo los actores políticos que se invitaban, él dijo, yo nunca me puedo reunir con una persona que haya destruido un país. Y yo le dije, presidente, aquí no se trata de las convicciones políticas e ideológicas, aquí no se trata de una traición a lo que usted es como persona, se trata de construir una colectividad que se llama Bolivia, y dentro de este pequeño territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados estamos todos. Sí. Y todos tenemos que estar en ese diálogo y hay que invitarlos a todos. Entonces él no estaba de acuerdo en invitar a ciertas personas y al final se invitaron a todos. Y dijeron, el que se autoconvoque, hay que abrirle las puertas. Pero se van a abrir las puertas a muchos. Así son los diálogos. ¿Es resentido el presidente entonces? No es resentido. Es un tema de cuestión de visión política, ideológica. Es como que una mujer que haya sufrido violencia se reúna con su victimario. Independientemente, para hablar de la custodia de los hijos, hay mujeres que dicen, yo con este tipo no me reúno. Sí. Pero al final del día hay que reunirse por los chicos. Claro. Y en este caso, los chicos es todo el pueblo boliviano, ¿no? Si pudieras cambiar una cosa de la gestión de Arce, ¿cuál sería? Lo comunicacional. ¿Ah, sí? Creo que se puede mejorar, se hubiera mejorado bastante lo comunicacional. Hay muchos temas que nos hemos hecho daño, no porque hubiesen sido malas políticas, sino porque no se las comunicó a tiempo y de una mejor manera. Opción múltiple. El futuro del MAS está en manos de Luis Arce, Evo Morales, una nueva generación, nadie. El MAS ya está muerto. Las organizaciones sociales. Ellos son los creadores de esta gran empresa que se llama Movimiento del Socialismo. No Si Raquel y yo fundamos una empresa, o sea, entre caníbales, creamos una empresa y nombramos a un delegado que se llame José, José no es dueño de Caníbales. Los dueños seguimos siendo Raquel y Eduardo. En este caso, los dueños del MAS son las organizaciones sociales. Si tuvieras que definir a Lucho en 3 palabras, ¿qué dirías? Economista, un profesional y un amante de Bolivia. Algo más divertido, Eduardo, dale. No me respondas lo que parece argumentario de estratega de comunicación. Algo más divertido. Deportista, Ajá. basquetbolista. Él hacía deporte 2-3 veces a la semana, ahora se ha limitado solo a hacerlo los domingos, un par de horas, termina su básquet y nos tenemos que reunir. Creo que eso no es secreto, que Sí, hace deporte. Zúñiga lo acompañaba, ¿no? Es una persona que siempre respeta en lo que cree, en sus principios políticos e ideológicos. ¿Cómo enfrenta la adversidad una personalidad como la suya? Si hay un momento difícil, que lo ha sabido, este es uno de ellos. ¿Cómo enfrenta una personalidad como la de él momentos adversos? Algunos decían que en esta gestión de gobierno, que ya casi van a ser 5 años, había una estrategia de esconder la cabeza, esperar que pase el turbión. Lo mencionaban sobre todo cuando había escándalos con Santa Cruz, ¿no? Los 36 días que pasaban las semanas y no se tomaba decisión. Al final, los líderes cruceños tuvieron que aceptar lo que había dicho Marianela en un inicio, que era, bueno, con las fechas que ya hemos visto. ¿Cómo enfrenta la adversidad una personalidad como la suya? Algo que le recomiendo a mi equipo de comunicación es siempre salir a dar la cara. Solo una vez no di la cara, pero era porque no estaba en Bolivia. ¿Cuándo? Con el caso de Nayar, yo me encontraba en un evento en Paraguay, de la Copolat, y cuando estaba en Paraguay me llamaban, Sí. y me dijeron que hubo un hecho trágico. Cuando volví al país, la gente me dijo, ¿dónde está el ministro de gobierno? Y ahí yo entendí y dije, bueno o malo, yo salgo a los medios de comunicación a dar la cara. Tengo que brindar el informe oficial. Hay casos que uno dice, ¿por qué vas a salir vos? Que salga el comandante departamental, que salga la FELCC. No, yo voy a salir a dar la cara porque yo no me estoy inventando nada. Siempre voy a hablar con la verdad y quien quiera refutar esto, nos sentamos en una mesa. Entonces, siempre he hablado con la verdad, muchas veces me he ganado crítica, enemistades, odios por decir la verdad. El caso de los 36 días
cuando había un enfrentamiento en el municipio de La Guardia, cuando había gente de la Unión Juvenil Cruceñista, gente del Comité Cívico atacando al viceministro Roberto Ríos, le dispararon a su vehículo, salieron un informe de eso y me preguntaron qué va a pasar con el censo. Y yo les dije, técnicamente es imposible hacerlo en tal fecha, va a ser tal fecha. Y la gente en Santa Cruz me odió y me dijeron, traidor de Santa Cruz, etc. Pero fui a decir la verdad y luego los opositores salieron a decir, hemos ganado, el censo se hace el 2024. Y nosotros, ¿para qué hicieron 36 días de paro? Si fue lo que siempre le dijimos. Sí, ojalá venga alguno de ellos, se siente conmigo así, podemos ampliar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Hablemos de algo muy divertido, estoy siendo irónica por si acaso, ¿eh? Varias interpelaciones, una censura, restitución en el mismo puesto como ministro de gobierno. Te pasó de todo, Eduardo. Hay un discurso muy emotivo que fue el que diste el día que volvés a la cartera del Ministerio de Gobierno. Veamos. Aquel señor que vimos ingresar al Palacio el año 2005, ganando con más del 50% de votos y con una mochila llena de esperanza, hoy lamentablemente es un hombre totalmente cambiado. Duele mucho para quienes salimos a las calles. Afuera de este edificio, muchos no querían defenderlo y la juventud estuvo presente. Duele que día a día digan que no somos militantes del MAS cuando tenemos un carnet hace bastantes años. Por más que en gestiones anteriores nos hubieran eliminado el sistema, nosotros no entramos a militar por una persona, entramos a militar porque realmente creemos en nuestra revolución democrática y cultural. Este definitivamente fue el momento de quiebre, y si no quiebre total, el quiebre público con Evo Morales. Yo te vi este video varias veces y te vi emocionado en dos momentos. El primero, cuando saludabas y mencionaste a tu familia, tuviste que tomar agua y todo, me confirmarás cómo te sentías. Y el segundo fue este, que se te quebró la voz incluso. ¿Qué te pasa con Evo Morales? ¿Qué pensás hoy con la distancia de ese hecho, de cuando comenzó la grieta en el MAS entre ercistas y evistas? ¿Pensás que se pudo haber evitado la confrontación, la polarización? ¿Pensás que fue necesario? ¿Pensás que se hubiera hecho distinto? Voy a volver a algo que es algo de lo que no se habló mucho en ese discurso. A mí me hablaron media hora antes de que el presidente tome la decisión y me diga, Eduardo, vas a volver, ¿no? Te voy a sacar y te vuelvo a poner. No me habló el presidente, me habló una de su secretaria. Y yo no iba a poder hablar porque estaba con muchos sentimientos, mucha euforia, muchos sentimientos encontrados. Y para romper ese hielo comienzo el discurso luego de saludar a la gente, digo, presidente, renuncio. El presidente me mira y renuncio a mis intereses individuales, particulares. Ole. Y ahí como que pude respirar y ya viene todo lo demás del discurso. Con Evo Morales tengo sentimientos encontrados. Yo empiezo a militar en la izquierda porque encontré un hombre con un aguayo lleno de esperanza, con un aguayo lleno de energías para transformar un país. Una persona que yo empecé a seguir porque incluyó a todos los sectores. La juventud más o menos bien, pero incluyó mujeres, incluyó campesinos, incluyó indígenas. No él, sino a la cabeza de él, porque fue el presidente. Y llegan dos momentos en mi vida contradictorios con él. Un tercero que no lo voy a contar por cuestiones de tiempo. Pero hay un momento específico que es cuando me empiezan a llegar elementos de convicción suficiente que demuestran que él ha violado no a una, sino a varias mujeres cuando eran niñas, cuando él asumió la presidencia. Y ahí hay un distanciamiento irreconciliable con él. Y en este video lo que podemos hacer es mostrar que él nunca estuvo de acuerdo con no tener al ministro de gobierno bajo su poder. Porque él llamó al viceministro de Sustancia Controlada y le dijo al inicio de la gestión, trae al director de la FELENA que venga a sentarse conmigo. Y el viceministro me pregunta, ministro, ¿me está pidiendo esto el Evo? Y le dije, no, tiene que coordinar. Y si coordina es con un tema político y es conmigo o alguien del gobierno.
Él no tiene por qué coordinar con la FLN, él no tiene que coordinar con estos temas. Uno de los primeros elementos que a él le molestó fue cuando tuvimos una reunión de evaluación un 27 de diciembre del 2020, al inicio, íbamos un mes y días, de la gestión de gobierno, y él agarra y dice, evaluemos qué fue lo que pasó el 2019 y el 2020, y por qué ganamos. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿sabe qué, compañero Evo? Aquí la gente votó por la estabilidad económica, votó para el regreso de las políticas sociales del movimiento al socialismo, votó para que se acaben las clases virtuales y votó para tener una política de salud para que la gente no siga muriendo en las calles por el tema de la pandemia y por la reconstrucción económica. Fue la primera molestia que tuvo Evo Morales conmigo. Y lo dijo públicamente después. Él dijo, la gente no votó por el MAS por eso, no sacaron 55% por eso. La gente votó por el MAS para que volvamos al gobierno y Evo Morales vuelva a nuestro país. Fue nuestro primer encuentro con Evo Morales y yo siempre he dicho la verdad. Y le molestó eso, luego lo dijo en un congreso, dijo, hay que hacer cambio de ministro, que saque el ministro de gobierno. Entonces luego fui encontrando las cosas que habían en el trópico de Cochabamba, que todos los días venimos luchando contra ello, luego encontré los hechos de violación y tengo la obligación, soy padre de familia, tengo la obligación de denunciar cualquier hecho de violación para que nadie tenga que sufrir en un futuro cercano lo que han tenido que vivir esas niñas en nuestro país. Iván Lima dijo que Eduardo y yo, decía Iván Lima en la entrevista con Entre Caníbales, decía que no debimos enfrentarnos con Evo Morales, fue un error político, debimos respetar la envergadura, la investidura de un expresidente. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Iván? Respeto mucho a Iván, creo que ha sido un componente muy bueno dentro del gabinete de Lucho Arce, pero no comparto con esta posición que él tiene, la respeto, pero yo no puedo comulgar con una persona que haya violado niñas en Bolivia, que no permita que se erradique la hoja de coca en la región del trópico de Cochabamba, que confabule en contra de un gobierno democráticamente electo, que constantemente esté conspirando en contra del pueblo boliviano y buscando hacer sufrir al pueblo boliviano, que no le llegue la alimentación, que no le lleguen los servicios básicos, que no le llegue la energía a través de los carburantes, con la única finalidad de generar convulsión. Yo no puedo convivir con una persona así, ni siquiera hablar por teléfono con alguien así. Eduardo del Castillo, presidente 2025. Presidente, una decisión impopular pero necesaria. ¿Presidente de qué, perdón? Del país. Yo creo que voy a ser presidente de mi condominio, de la asociación de maestros, docentes de la universidad. Juguemos, Eduardo, juguemos. No, tengo poco tiempo para los juegos. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Una decisión impopular pero necesaria que tomarías si fueras presidente? ¿Quién dice que es impopular? No sé, por ahí el tema de... Alguno me mencionó en alguna entrevista quitar la subvención o repensar los bonos. Ha habido diferentes respuestas. Hay muchas políticas que son impopulares, que son necesarias para realizar dentro de un país. Por ejemplo, nosotros hemos tenido bastante. Una de las políticas impopulares que hemos tenido es la regularización migratoria dentro de un país. Cuando uno habla de darle todos los derechos y garantías a un ciudadano extranjero que ingresó irregularmente a nuestro país, la gente dice, está loco, ellos son delincuentes, y nosotros dijimos, hay que hacerlo, y lo hicimos porque tenemos una convicción con los derechos humanos dentro de nuestro país. Seguro hay muchas políticas que se me vienen ahora en la cabeza, que son impopulares, que hay que tomarlas en beneficio de todo el pueblo boliviano. Tenemos un video del 2019, cuando Evo Morales tiene que huir del país, y vemos a un Eduardo, obviamente más joven, que está en las puertas del Senado. Veamos. ¡Miren cómo lo hacen a la senadora Salvatierra! ¡Miren cómo lo hacen a la senadora Salvatierra! ¡Miren sus caras! ¡Miren la gente de los caras! ¿Qué vemos en estas imágenes? Siempre ha sido así. La gente no entiende qué fue lo que hice el 26 de junio del 2024 cuando entraron las tanquetas. La gente no entiende qué fue lo que hice aquí el 2019 cuando los policías querían detener a Adriana Salvatierra. Tengo una convicción con el país, tengo una convicción democrática, soy un demócrata
que cree que los problemas se deben resolver mediante la democracia y no mediante la fuerza, no mediante la cohesión, sino a través del intercambio de ideas. Y por eso actué así el 2019, no permití que la detengan a Adriana Salvatierra, el 2024 no permití que derroquen al gobierno de Lucho Arce, y quien estuviese en el gobierno, voy a actuar así. Esa es mi forma de ser, mi forma de actuar, y no la voy a cambiar, es un principio intuito persona mío, ¿no? ¿Cómo definirías tu relación con la, en ese entonces, presidenta del Senado? Adriana es una mujer que le tengo bastante aprecio personal, admiro mucho, y los caminos de la vida nos han tomado caminos separados en este momento. Eso te iba a preguntar ahora, en relación a cómo era tu vínculo en ese momento a hoy, ¿crees que el diálogo se ha cortado por completo? La vida nos ha tomado la obligación de tomar caminos separados y esperemos que exista lo mucho que nos queda de vida, en algún momento poder reencontrarnos. Creo que es una persona que ha aportado mucho al país, la he conocido bastante, una persona muy preparada, una persona que se formaba constantemente para defender sus ideas, para defender lo que sentía, y creo que eso es bastante preciso. Vamos a ver qué nos decía ella en una entrevista que tuvo hace unas semanas aquí en Entre Caníbales. Ya se ha cortado el teléfono, no hay mayor comunicación allí. Creo que él tuvo la posibilidad de contribuir al proceso de cambio desde otro lugar. No me refiero a la función pública necesariamente, sino desde el aporte al proyecto Forjando la Unidad. Y creo que se lo comió el personaje, los intereses políticos. Y la verdad que hoy existe una distancia, creo, ya insalvable. Desde ese ministerio se estigmatiza el trópico de Cochabamba, contrario a todo el proceso de formación que nosotros tuvimos en derechos humanos. Se ha promovido procesos penales contra más de 120 compañeros y compañeras campesinos. ¿Cómo se pasa de ser hombre de confianza, porque ella lo decía en la entrevista, hombre de confianza de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, a perseguir al líder del partido? Permitite el siguiente ejercicio. ¿Cómo se mata al padre político, Eduardo? ¿Cómo se cambia de bando? ¿Cómo paso de apoyar a alguien a luego estar en contra? ¿Qué te pasó a vos con todo esto que te digo? Nunca voy a defender a un violador, sea quien sea, si sea mi padre, sea mi hijo, sea mi hija, alguien que se anime a quitarle la vida a alguien, nunca lo voy a defender, sea quien sea. Y a Evo Morales yo le toleré todo, hasta el momento en que llegué a tener en mis manos pruebas y elementos de convicción suficientes de que no ha violado a una, sino a varias niñas en nuestro país. Y no lo he hecho porque he hablado con esas víctimas y nos han pedido toda la reserva y que no quieren ningún problema más porque sus vidas incluso corren riesgo de perderse. Y yo no puedo apoyar a una persona así. Sí voy a seguir apoyando un proyecto político, sí voy a apostar por la unidad del bloque popular, y por tanto, para mí eso es lo primordial. La gente de abajo tiene que seguir gobernando un país. Los movimientos sociales, los movimientos políticos de abajo tienen que reagruparse y ellos decidir cuál es el futuro de nuestro país. Me quedo también con eso que decías de ojalá en algún momento podamos retomar el diálogo. Con Adriana, me refiero, esto que decías hace un momento. Yo no tengo ningún problema con Adriana, nunca voy a hablar mal de una mujer, pese a alguna diferencia política, ideológica, circunstancial o coyuntural que yo pueda tener, pero creo que es una mujer bastante valiosa dentro del proceso de cambio, que ha ayudado bastante mientras ejercía distintas carteras en la Asamblea Legislativa. Hablemos de Cindy Saraí, que fue un caso que estuvo en los medios. Hablamos de Cindy Saraí, la persona presuntamente, una menor con la que presuntamente Evo Morales tuvo una relación. Solo una pregunta en relación a esto, por temas de tiempo. Hagamos una reflexión sobre el papel de la policía en este caso, ¿no? Fuentes allegadas hablaban de intento de arresto, padre sin trabajo, ella oculta, padre preso. Tres temas, ¿no? Por un lado, perseguir a la supuesta víctima no es revictimizarla. Por otro, se hace esto con todos los casos de estupro y además, lamentablemente en nuestro país, sin denuncia no hay delito. ¿Por qué si no hubo denuncia continúa el proceso? Hasta ahí vamos a ver. ¿Qué me decís? Nuevamente manifiesto lo siguiente, sobre este tema ya me he referido en reiteradas oportunidades, no me voy a referir a ella, no me voy a referir a la familia, porque creo que no son el objeto de la investigación. No creo que haya existido una relación ahí. Lo que ha existido es la violación de un hombre que está
siendo investigado por los delitos de violación a menores y por el delito de trata. Y eso es un delito público que debe ser investigado a instancia, no solo de parte, sino a instancia del Ministerio Público. Por tanto, creo que no es conveniente referirnos a ella y a su entorno familiar, ni siquiera mencionar su nombre, sino a la persona que está siendo investigada. No hay un supuesto, y te lo digo con la plena certeza, Raquel. Aquí hay un violador de niñas y serial. Él ha violado a distintas niñas menores de edad en nuestro país y lamentablemente ha embarazado a muchas de ellas. Y esas mujeres tienen terror en nuestro país, no solo por lo que hace ahora, sino por lo que está dispuesto a hacer en caso de que estos hechos salgan a la luz pública. Qué terrible todo lo que contás, no solo por Evo, ¿no? Cualquier persona que cometa estos delitos, pero eso genera una duda, y creo que es la duda de muchos. ¿Por qué, si esto es así como me cuentas, recién salen ahora a hablar del tema y los que estaban en el gobierno en ese momento, que hoy también integran el gobierno, sabiéndolo, no salían a denunciar? Primera cosa. Segunda cosa, una vez que ya eran gobierno, 2021, 2022, 2023, recién impulsan el caso cuando comienza la confrontación política con Evo Morales. Mi primera pelea con Evo Morales fue el 2020, un 27 de diciembre, lo manifestábamos al inicio de la entrevista. Yo lo podría haber hecho ese día, pero no tenía los datos correspondientes, no tenía pruebas, no tenía investigaciones, no habían testigos, no habían informes médicos. Una vez nos llega toda la información, presenten la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. No me pregunten a mí sobre un hecho que se investigue. Sin embargo, cuando ya hacen los allanamientos, cuando recolectan la información, la documentación, felizmente tenemos conocimiento de que ella está sana y salva en este momento, no hay ningún tipo de duda. Y cuando el hecho se vuelve público, hay un par de mujeres, no voy a decir el número ni los nombres de estas mujeres, que ahora ya son mujeres que tienen una relación, que han venido a contarme la historia, que han venido a mostrarme pruebas y me pidieron no hacer nada. Y tengo la obligación de respetarla. Yo no voy a sentar la denuncia por ella, porque el hecho de que sus parejas no saben lo que han tenido que vivir con el señor Morales. Un día después de su cumpleaños, el 27 de octubre del 2024, según él mismo, sufre un atentado, dicen, ¿no?, contra el expresidente. Él estaba yendo a la radio, como todos los domingos, y es interceptado por vehículos, muchos disparos, cambio de vehículo, un conductor incluso con herida de bala. Hay unas cosas que llaman la atención en este caso. Primero, ¿por qué el viceministro Roberto Ríos sale 3 horas después? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué en esa alocución que le brindó a los medios, 3 horas después, a las 10 de la mañana, no sabía que habían puntos policiales? Al día siguiente saliste vos a las 11 de la mañana en conferencia de prensa y en el minuto 8, mira que me vi todas tus entrevistas, en el minuto 8 comenzaste a hablar de que hubo puntos policiales a lo largo de todo el Chapare y en Villa Tunari, en el registro de los vehículos que pasaban. Cuando llegan al de Evo Morales comienza la persecución e incluso Morales aceptó haber disparado hacia la llanta de un vehículo que estaba ahí. Como te decía, ¿por qué tardan tanto en responder y por qué la incongruencia, la contradicción? Hay un principio con el cual se maneja el Ministerio de Gobierno, que es la verdad. El viceministro Roberto Ríos, ni otros viceministros, ni mi persona, ni nadie del Ministerio de Gobierno, estoy hablando de las autoridades políticas civiles, no pueden salir a dar una verdad a media a los medios de comunicación. El objetivo principal de los efectivos policiales que se encontraban en ese momento era resguardar al policía que había sido atropellado por Evo Morales, que casi pierde la vida, que intentaron asesinarlo y que fue evacuado de emergencia con helicópteros hacia el departamento de Santa Cruz, donde precisamente yo fui a ver a esa persona cómo estaba y su madre me pidió protección porque tiene miedo que el día de mañana vayan a quitarles la vida. Segundo elemento, si ustedes analizan todos los momentos, todas las intervenciones comunicacionales del señor Morales, van a saber que todo lo que dijo es mentira. Vean, su TikTok se los convoco a que lo hagan. Publica 2 videos. Y hay un video que él muestra que los impactos de las armas de fuego fueron de adentro hacia afuera. Que él disparó desde la ventana, de la parte trasera de la camioneta hacia adelante. Entonces, el impacto del vidrio va desde arriba hacia abajo. El policía se tuvo que haber echado al piso para disparar hacia arriba de la camioneta, cosa que es imposible, ni en las películas de Hollywood sucede. Y el segundo video que publica Evo Morales, la misma camioneta ya está lijada, ya no está desflorada hacia afuera la camioneta, sino que está lijada
hacia adentro. Entonces el disparo está cambiado como si fuese ocurrido de afuera hacia adentro. La persona que disparó a la policía boliviana es el grupo que se encontraba con el señor Evo Morales. Yo no estuve ahí, pero de acuerdo a los informes, la gente que estaba ahí atropelló a un policía, se fugó de los controles antinarcóticos que estaban debidamente identificados. No podían estar con uniformes camuflados porque había un paro de casi 24 días en la región de Cochabamba, precisamente en el trópico de Cochabamba, y tenían que actuar grupos de inteligencia y hacer los controles móviles. Por eso yo al inicio de la entrevista dije, incluso cuando habían los paros, los 40 días, de los 36 días, no ha habido un solo día que hemos dejado de luchar contra el narcotráfico en nuestro país. Si ustedes ven las dos imágenes en las camionetas, van a ver que los disparos a Evo Morales no ocurrieron. Hubieron sido disparos, de acuerdo a los informes de la policía boliviana, uno de lateral de la policía de la boliviana hacia uno de los vehículos de la camioneta, pero Evo Morales no estaba en la camioneta. Evo Morales estaba en un vehículo celeste, de acuerdo a los informes ya oficiales que ha emitido la policía boliviana. ¿Vos pensás que la policía lo va a atrapar en algún momento? Ese es un trabajo técnico operativo de la policía boliviana. El ministro de Gobierno no tiene manilla, no soy Arturo Murillo, ni mucho menos. Este es un trabajo que se le ha pedido a la policía boliviana que cumpla con la justicia boliviana. Sin embargo, lo que yo les he pedido es que dentro de su plan de operaciones no se puede poner en riesgo la vida de ningún ser humano en ese operativo. Tiene que ser limpio como todos los operativos que han ocurrido durante mi gestión. Yo me voy a ir de este cargo sin ningún muerto. Salvando las distancias, los Marcets, los Evos, parece fácil burlar a la policía, ¿no? ¿En qué caso? Los Marcets, los Evos. Tenemos miles de personas que están en las cárceles en este momento. Hay dos casos en específico, una persona que estaba noticiada 2 semanas antes de los operativos de la policía boliviana, y en este caso el señor Evo Morales, que la policía boliviana podría entrar ahorita a la región del trópico de Cochabamba a detenerlo. El problema es que cuando estén exfiltrando a esta persona van a haber bajas, van a haber muertos, y durante nuestro gobierno que protege la vida y al pueblo boliviano no va a ocurrir eso. Alguien que sí fue preso fue Luis Fernando Camacho. Me vi la interpelación que te hicieron, 5 horas, gente, de interpelación ahí en el Parlamento, y recogí algunas cosas que decían las parlamentarias de oposición. Entre ellas, porque son un montón, vamos a nombrar solo algunas. Uso desproporcionado de la fuerza, uso indebido también de la violencia, no vestían uniforme, no mostraron sus placas, no mostraron la orden de aprehensión emitida por autoridad competente, detenido en medio de una vacación judicial, rompen los vidrios para introducir gas lacrimógeno en su vehículo, enmanillaron a sus acompañantes en el suelo, les quitaron los celulares y borraron las imágenes. Encapucharon a Camacho, no se identificaron, se lo llevaron sin decirle a dónde, nadie supo dónde estaba por 4 horas, ni siquiera su abogado. Helicóptero de por medio, no del Ministerio de Gobierno, sino de la policía, piloteado por un militar, a Chimoré y de Chimoré a La Paz, sin portar sus medicinas. Camacho tenía de los equipos de seguridad más complejos, si los hay. ¿Fue adrede hacerlo el Día de los Santos Inocentes? ¿Era un chiste político, Eduardo? No, nosotros no tomamos nada de chiste. Todo se basa en base a un trabajo de planificación efectuado por la policía boliviana. Yo les pido que lo único que hagan es cumplir la ley y que no pongan en riesgo la vida de ningún habitante. Luego que se realiza el operativo, desmintiendo todo lo que acaban de manifestar en este momento, Luis Fernando Camacho no tuvo ningún rasguño en el momento de su intervención. No hubo una persona herida, no hubo ninguna persona lesionada, no se utilizó ningún agente químico, y el helicóptero que se utilizó está a cargo del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana, pero quienes pilotean evidentemente son pilotos militares. ¿Por qué? Porque hay una unidad que se llama Diablos Rojos y también los Diablos Negros, que son militares que pilotean nuestras naves del Ministerio de Gobierno. Entonces la forma de exfiltrar no era un avión dentro del plan de operaciones, porque ellos calcularon que no iban a haber las condiciones materiales para despegar un avión. Y el plan de operaciones fue elaborado milimétricamente, porque cuando sale el helicóptero ya había gente del camachismo en el aeropuerto que lo habían tomado, un aeropuerto internacional. Por tanto, todo lo que planificó la policía boliviana para dar cumplimiento a lo que determina la justicia boliviana, lo cumplieron a cabalidad y no hubo ni una sola persona herida en ese momento. ¿Qué te dijeron en tu casa, tu mamá? Vos y yo hemos sido paridos por mujeres cambas. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando estabas en medio del operativo de Camacho? ¿Te jalaron la oreja mucho? Hay un acuerdo en mi familia de no hablar de política. Ah. Así que Pero me dijeron que tu mamá es brava.
Tengo un grupo de familia que se llama Bella Familia Unida y cada vez todos dicen la regla por favor y nadie más habla de política, ¿no? ¿Conocías a Camacho de antes? Solo una vez tuvimos un encuentro. ¿Fuiste parte de la Unión Juvenil Cruceñista o del comité? No, nunca voy a ser parte de la Unión Juvenil Cruceñista, ni mucho menos. Tenemos unas imágenes que no sé si son de la misma época. Este video dura mucho, solo hemos extraído algunos segundos a los que accedimos. Era una disertación que dabas ante la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un congreso internacional, aparentemente como disertante, dirigido a estudiantes y al cuerpo académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos. ¿Existe corrupción en Bolivia? Lastimosamente la respuesta nuevamente es afirmativa. La corrupción no se ha ido en este país, sin embargo la impunidad sí. Dentro del actual gobierno podemos resaltar la existencia de más de 5 casos grandes sobre corrupción. Podemos citar, por ejemplo, el caso de las visas chinas del año 2006, donde se denunció la falsificación de visas y se acusó a un ex congresista del movimiento socialismo denominado MAS y PSP. Vemos a un Eduardo muy joven. ¿Te estás riendo? ¿De qué te ríes? Es que ya no puedo tener el cabello largo. Yo veía el video y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué este pelo? Vemos a un Eduardo muy joven que se manifestaba en relación a, decía, 5 casos de corrupción. En ese momento el gobierno era el de Evo Morales. Antes de ser parte del partido del MAS, tenías una posición, uno podría decir opositora o crítica ante el gobierno del MAS. ¿Cómo pasás de una cosa a integrar este gobierno e incluso ser ministro de gobierno? Primero explico el contexto del video. Sí. Yo hice una maestría en Derecho Tributario y Financiero, me gradué con mención honorífica y uno de los docentes de la maestría era un docente español que tenía un ayudante de México, de la Universidad de Morelos y también de Monterrey, etcétera, etcétera. De distintas universidades era docente en México. Y como vieron que tuve la mejor nota en la defensa de la tesis, me invitaron a hacer un paper para una universidad en México sobre la corrupción. Entonces hice todo un estudio, un paper sobre la corrupción. Y ahí en ese momento yo estaba hablando de lo siguiente, que la corrupción está enraizada en América Latina. Y a diferencia de gobiernos anteriores, de los gobiernos neoliberales, había corrupción, pero no se investigaba a nadie. Y yo decía en estos 14, no eran 14 años, creo que eran 10, yo ya era parte del movimiento del socialismo, decía, aquí hay corrupción también. ¿Cuál es la diferencia de nosotros contra ellos? Hemos creado el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, hemos creado las unidades de transparencia, hemos realizado una serie de acciones para luchar contra la corrupción. ¿Hay corrupción? Desde luego que sí, pero lo que ya no hay es impunidad. Si hay un ministro involucrado en un hecho de corrupción, lo detenemos. Y mi postura sigue siendo la misma. Yo he tenido colegas, ministros míos, durante esta gestión, que los he tenido que detener. Un día antes de un gabinete, el primer ministro era el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, había recibido dinero en el Prado paceño, lo detuve y al día siguiente tenía gabinete. Entonces yo con la vergüenza de mirarlos a todos, bueno, va a faltar aquí uno, chicos, que por mi culpa lo he tenido que detener, pero tengo la obligación de dar cumplimiento a la ley. Ese video Entonces hay corrupción, pero ya no hay impunidad. En ese video ya eras parte del movimiento socialismo. Sí, desde luego que sí. ¿Verdadero o falso? ¿La seguridad ciudadana y el narcotráfico están peor ahora que cuando entraste? Falso. ¿Te molesta que te digan niño ministro? Para nada, me causa risa. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Te dicen niño ministro dentro del ministerio? ¿De no, broma? para nada, ¿No? pero yo les estaba diciendo que para el 12 de abril deberíamos hacer la casa del niño ministro, donde todos los niños vayan a jugar al Ministerio de Gobierno. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería Valverde con que conoce muy bien a tu mamá? Ah, no tengo idea. Por ahí se conocieron en la juventud, no sé. No le preguntaba a mi madre. ¿Te imaginas? Tengo poco cabello, pero no tanto. ¿Te arrepentís de haber dicho que los resultados del censo están relacionados con personas como la diputada Nayar, que no tuvo ningún hijo? El ejemplo no me arrepiento, pero es una realidad de la que no podemos desdecirnos. La gente de mi generación ha decidido no tener hijos. Dentro de mi equipo, mis abogados, mis comunicadores, la gente, la mayoría de mi edad, no tienen hijos, han decidido no tener hijos. Entonces, yo sí he aportado a este censo, tengo una hija de 3 años, y al anterior censo también, entonces sí estoy contribuyendo. ¿Tu otra hija de cuántos años tiene? 13. Ah, ya, está bien. Buen aporte, aparte mujeres, bien. Mujeres, ellas tienen que gobernar en algún momento. Eso. ¿Quién pensás que es el líder de la oposición?
Tuto, Camacho, Samuel o Manfred o cualquier otro que se te ocurra. Creo que no existe una oposición en este momento. Creo que no existe una oposición. Como tal, hay distintas fuerzas políticas, pero nadie puede ser catalogado como el líder de la oposición en este momento. ¿Disfrutas de tu trabajo? Es caóticamente hermoso. ¿Cómo se puede disfrutar de tratar con el mal todos los días? Para hacer el bien y poder recibir la alegría de la gente. Muchas veces me ha tocado hacer cosas muy duras, pero que las considero correctas. He recobrado a mujeres que habían sido despojadas del lugar donde vivieron 50 años y estaban en la calle, y las he vuelto a sus viviendas, entonces eso es gratificante. Si tuvieras que comparar tu estilo de liderazgo con un animal, ¿con cuál sería? Con el hombre. El hombre, somos animales. Somos animales. A veces no muy racionales, ¿no? Tratamos de serlo todo el tiempo. Escenario, Eduardo. Estás en una cena con Luis Arce, Evo Morales y Adriana Salvatierra. ¿Qué le dirías a cada uno? Solo una pregunta a cada uno. Puedes hacer. Lucho, mejoremos la comunicación. ¡Lucho! Evo Morales, que rinda cuentas a la justicia, que no necesitaría hacer todo el show y victimizarse como siempre lo ha hecho en el país. En este caso hay pruebas para demostrar de que sí ha violado niñas y que demuestre lo contrario, ¿Adriana? que se someta a unas pruebas de ADN. Y Adriana, debatir políticamente varias cosas. ¿Eso extrañas de tu relación con ella? Es que siempre nos dijimos la verdad, tenemos una relación que siempre nos decíamos la verdad. Por más que nos duela, hay que hacerlo. Me gustaría poner una cámara la próxima vez que se reúnan, si se reúnen. ¿Es cierto que naciste en Cochabamba como la mayoría de los cambas? Perdón, Santa Cruz, pero en este momento somos un crisol de culturas. La segunda lengua más hablada en Santa Cruz no es el guaraní, es el quechua. Sí. Y el camba nace donde quieren, dicen, ¿no? ¿Verdad? Pero yo soy boliviano, Ajá. tengo una hija cruceña, Sí. una esposa cochabambina y otra hija paseña, así que yo Uy, soy... dicen que las mujeres cochabambinas son graves, ¿verdad? Hay que tener equilibrio en la vida. Uf, pero entonces sí naciste en Cochabamba. Soy boliviano. Entonces sí naciste en Cochabamba. ¿Qué mal hábito tenés y te gustaría cambiar? Tengo poca paciencia. La impaciencia. Tengo poca paciencia y me desespera la gente que no toma decisiones, me desespera la gente que pone excusa para no asumir responsabilidades. Hay cosas que no te van a perdonar, Eduardo. Te estás jugando la vida en esto vos. Estamos dispuestos a pagar el precio. Todo lo que hicimos fue lo correcto para defender a los grupos más vulnerables. ¿Cómo definirías tu infancia? Feliz. Feliz cada vez que puedo. Uno retorna a su niñez, buena o mala, siempre uno se acuerda cuando era niño y quiere volver. Nunca hay que tratar de volver a esos espacios, pero han sido buenos momentos. Con todo lo que existe, han sido buenos momentos. Elegime una. El azul siempre. Uf. Ay, Señor. ¿El momento más triste de tu vida? Creo que el primer momento más triste que viví fue cuando se murió mi abuelita, que era una mujer, la primera mujer monja seglar que existió en el país, así que cuna de mis principios esa mujer, así que fue uno de los primeros momentos más dolorosos que tuve. ¿Qué edad tenías? Creo que era mi penúltimo año en la universidad, ha debido ser 2009, 2008, por ahí. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Gladys Suazo Iturralde de Del Carpio. Cambanga. Collanga. ¿Ah, Collanga? ¿Collanga de dónde? Paseña. A la mierda. Bueno, otra. ¿Otro? Sí. El verde por Santa Cruz, a ver. A ver. ¿Qué es en eso en lo que pensás y te genera esperanza? ¿O cuál sería tu mayor anhelo en este momento? La unidad del pueblo boliviano. ¿Algo más divertido? La unidad del pueblo boliviano. Dale, algo más personal. ¿Se imagina en una mesa todos los actores políticos diciéndose las cosas de frente y decir, hagamos esto? ¿Ya basta? Hermoso, Divertido. hermoso, hermoso. Pero algo más personal. Algo para vos, no para todos, solo para vos. Es que ahora no estoy en momento de pensar en mí. Lo único que quisiera ahora es tener un fin de semana, por lo menos un domingo completo, para estar ahí con mis hijas, ¿no? Las veo muy poco tiempo. Cualquier rato mi hija me va a decir, tío, esperemos que no. Equilibrio, equilibrio familia-trabajo, entonces nada.
Bastante malo, pero cuando estoy, los minutos que estoy, trato de hacerme cargo. ¿Dios existe? Te lo voy a responder de la siguiente manera, primero con mi abuelita, esa monja seglar, que me decía que cuando quería jugar en la calle, me decía, hijito, primero hay que rezar el rosario. Aprendí ahí, todos los días iba a 6 de la mañana a rezar el rosario de la aurora, era monaguillo. La abuela de mi padre, Virginia Blanco, Tardío, la primera beata en el país, la única mujer beata en el país. Esos son mis principios, esa es mi escuela. Así que más que respondido en qué es lo que creo, cuáles son mis valores. ¿Qué le pedirías a Dios si lo tuvieras enfrente? Yo generalmente no respondo a estas preguntas porque no me gusta mezclar lo político con la religión. Primero, la Constitución no dice que no somos compatibles. Pero le pediría un poco paz y tranquilidad para el país. Creo que hemos luchado 200 años los bolivianos y es momento de disfrutar o empezar a cosechar todo lo que hemos sembrado, ¿no? En una palabra, ¿cómo te gustaría que recuerden tu gestión? Estamos a pocos meses de concluir ya este gobierno. Ardua. No hemos descansado un solo día. Es verdad lo que mencionabas, ¿no? Tu gestión no tuvo víctimas fatales. Lo que sí ha comenzado a ver en los últimos días son más protestas, manifestaciones populares. En este momento hay bronca, hay rabia en la gente sencilla y trabajadora, que es la que normalmente sale a protestar por la crisis económica, ¿no? Espero que podamos superar esta crisis y que los operativos que vengan en relación a las protestas continúen con esta cualidad de no tener víctimas fatales. Gracias por estar Entre Caníbales. Muchísimas gracias, Raquel. Lo bueno es que entre caníbales no nos hemos matado, ni nos hemos arañado. Ha sido un lindo programa, así que esperemos volvernos a ver pronto. Te tomo la palabra. Pero menos tiempo. Esa fue culpa tuya que respondes muy largo. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Raquel.